Cuando por cualquier concepto se nos proporciona un importe con IVA incluido, antes de realizar las afectaciones debemos desglosar el IVA correspondiente. Para esto, dividimos el importe que se nos da entre 1.16. El resultado equivaldrá a la cantidad sin IVA. Posteriormente, esta cantidad se multiplicará por 0.16. El importe resultante corresponderá al IVA al 16%. La suma de los dos corresponderá al importe total, IVA incluido. Una vez que conocemos todos nuestros datos, realizamos las afectaciones correspondientes. Cuando por cualquier concepto se nos proporciona un importe con IVA incluido, antes de realizar las afectaciones debemos desglosar el IVA correspondiente. Para esto, dividimos el importe que se nos da entre 1.16. El resultado equivaldrá a la cantidad sin IVA. Posteriormente, esta cantidad se multiplicará por 0.16. El importe resultante corresponderá al IVA al 16%. La suma de los dos corresponderá al importe total, IVA incluido. Vamos a desglosar paso a paso las afectaciones contables correspondientes. Como parte del ejemplo, realizamos primero la afectación de la cuenta rebajas sobre adquisiciones. Efectuamos para esto un abono en dicha cuenta. Ahora vamos a hacer la afectación a la cuenta de IVA por acreditar. En este caso, realizaremos un abono por el importe que corresponda al IVA de la rebaja que nos fue concedida por nuestra adquisición o compra. Realizaremos ahora la afectación correspondiente a la cuenta de proveedores. En este caso, haremos un cargo por el importe que comprende la rebaja que se nos concedió más el importe del IVA correspondiente. Te recomiendo que antes de pasar a la siguiente diapositiva, verifiques la información de esta lámina y la compares con la que tú tienes en tu cuaderno. Realiza las correcciones correspondientes. Cuando por cualquier concepto se nos proporciona un importe con IVA incluido, antes de realizar las afectaciones debemos desglosar el IVA correspondiente. Para esto, dividimos el importe que se nos da entre 1.16. El resultado equivaldrá a la cantidad sin IVA. Posteriormente, esta cantidad se multiplicará por 0.16. El importe resultante corresponderá al IVA al 16%. La suma de los dos corresponderá al importe total, IVA incluido. Teniendo ya disponibles los datos correspondientes al valor de la adquisición, al importe del IVA y al importe total de la compra, realizamos las afectaciones correspondientes. Te recomiendo que antes de pasar a la siguiente diapositiva, verifiques la información de esta lámina y la compares con la que tú tienes en tu cuaderno. Realiza las correcciones correspondientes.
Antes de realizar la afectación por el pago de la adquisición de las mercancías a crédito, debemos de tener a la mano, o bien debemos determinar el importe de la adquisición a crédito inicial y el importe de la rebaja que nos fue concedida por estas adquisiciones. Las afectaciones que realizaremos son un cargo a la cuenta de proveedores por el importe correspondiente a la mercancía adquirida a crédito, ya considerando la rebaja, un abono a la cuenta de bancos por el mismo importe. Debemos también tener mucho cuidado al hacer la afectación de la cuenta de IVA por acreditar. En este caso realizaremos un abono y este mismo importe lo afectaremos con un cargo a la cuenta de IVA acreditable. Para realizar la afectación del pago por la adquisición de mercancías a crédito, debemos de tener a la mano el importe total de la compra y el importe correspondiente al IVA. Afectamos a la cuenta de proveedores con un cargo por el importe correspondiente al valor de la adquisición más el IVA. Posteriormente hacemos una afectación a la cuenta de bancos con un abono por el importe de la adquisición más el IVA. Posteriormente realizamos la afectación a la cuenta de IVA por acreditar con un abono por el importe correspondiente al IVA. Y ya para finalizar realizamos un cargo a la cuenta de IVA acreditable por este mismo importe. Para efectuar el registro correspondiente a una póliza de seguros pagada por anticipado, las cuentas que vamos a afectar son seguros pagados por anticipado con un cargo por el importe correspondiente al valor de la póliza sin considerar el IVA. Posteriormente realizamos un cargo a la cuenta de IVA acreditable por el importe correspondiente al IVA. Y para finalizar realizaremos un abono a la cuenta de bancos por el importe total del valor de la prima de seguros más el IVA correspondiente. Antes de realizar las afectaciones por la venta de mercancías a crédito, como paso número 1, debemos desglosar el IVA. Este procedimiento ya lo aprendimos en el asiento número 2. Una vez que ya hemos desglosado el IVA, realizamos la afectación a las cuentas. Comenzamos con la cuenta de ventas, la afectamos con un abono por el importe al valor de la venta sin considerar el IVA. Posteriormente manejamos un abono también a la cuenta de IVA por trasladar y al final realizamos un cargo a la cuenta de clientes por el valor total de la venta más el IVA. Antes de realizar el registro del pasivo por concepto de honorarios, debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. El primero es el importe del IVA por acreditar. El segundo es el importe correspondiente al ISR por retener, que es el 10% del monto de los honorarios. Y el tercero es el importe correspondiente al IVA por retener, que es las 2/3 partes del importe del IVA. Como primer paso determinamos el importe del IVA por acreditar utilizando el procedimiento que hemos aprendido en el asiento número 2. Para determinar el ISR por retener, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el importe de los honorarios del asesor jurídico por el 10% o por .10. Para determinar el IVA por retener, lo único que tenemos que hacer es dividir el importe del IVA por acreditar entre 3
y al resultado que nos dé lo multiplicamos por 2. De esta manera tendremos las 2/3 partes del IVA. Una vez que ya tenemos a la mano todos los datos que vamos a necesitar, iniciamos con nuestra afectación contable. Hacemos un cargo a gastos de administración por el importe de los honorarios al asesor jurídico. Hacemos un cargo a la cuenta de IVA por acreditar por el importe correspondiente al IVA. Hacemos un abono a la cuenta que se llama ISR por retener por el importe correspondiente al 10% de los honorarios. Hacemos un abono a la cuenta de IVA por retener por el importe correspondiente a las 2/3 partes del importe del IVA. Y hacemos aquí también un abono a la cuenta de acreedores diversos por el importe que se va a pagar al asesor jurídico una vez que ya se consideren los importes a retener. Cuando por cualquier concepto se nos proporciona un importe con IVA incluido, antes de realizar las afectaciones debemos desglosar el IVA correspondiente. Para esto dividimos el importe que se nos da entre 1.16. El resultado equivaldrá a la cantidad sin IVA. Posteriormente, esta cantidad se multiplicará por 0.16. El importe resultante corresponderá al IVA al 16%. La suma de los dos corresponderá al importe total, IVA incluido. Ya teniendo todos nuestros cálculos a la mano, empezamos a realizar las afectaciones contables. En este caso, realizamos un cargo a la cuenta de devoluciones sobre ventas. Hacemos un cargo también a la cuenta de IVA por trasladar. Al final, realizaremos un abono a la cuenta de clientes. Te recomiendo que antes de pasar a la siguiente diapositiva, verifiques la información de esta lámina y la compares con la que tú tienes en tu cuaderno. Realiza las correcciones correspondientes. Cuando se nos proporciona una cantidad y se nos dice que esta es masiva y debemos determinarle el IVA correspondiente, el procedimiento para esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar dicha cantidad por 0.16. El importe resultante corresponderá al IVA de dicha cantidad. Cuando se trata de una venta al contado, después de haber determinado el IVA, lo que tenemos que hacer es realizar las afectaciones contables como si se tratara de una venta a crédito. En este caso, nosotros hacemos un abono a la cuenta de ventas, un abono a la cuenta de IVA por trasladar y un cargo a la cuenta de clientes. Como tercer paso, efectuamos las afectaciones por el cobro de la mercancía vendida. En este caso, tendremos un cargo a la cuenta de bancos por el importe total de la venta, un abono a la cuenta de clientes por el importe total de la venta, un cargo a la cuenta de IVA por trasladar por el importe correspondiente al IVA y un abono a la cuenta de IVA trasladado por el mismo importe del IVA. En asientos en los que deba de registrarse el pago de la nómina, ya sea semanal o quincenal,
existen conceptos que se verán en temas posteriores a este. Dichos conceptos integran lo que viene siendo la determinación de la retención del ISR por salarios, la retención por concepto de cuotas al IMSS y los importes a entregar a los empleados o trabajadores por concepto de subsidio. En este caso, dichas cantidades son proporcionadas por el maestro. Para este asiento en particular, realizamos las siguientes afectaciones contables. Hacemos un cargo a la cuenta de gastos de administración por el importe de la nómina quincenal. Hacemos un abono a la cuenta de impuestos por pagar, ISR por salarios, por el importe que corresponda a la retención del ISR. Hacemos un abono a la cuenta impuestos por pagar cuotas al IMSS por el importe correspondiente a la retención de las cuotas por concepto de IMSS. Hacemos un cargo a la cuenta de impuestos anticipados por el importe correspondiente a la entrega del subsidio que se dará a los trabajadores. Y hacemos un abono a la cuenta de bancos por el importe que corresponde al importe de la nómina menos la retención del ISR menos la retención de cuotas IMSS más el importe por concepto de subsidio. Para saber si tendremos IVA a favor o IVA a cargo, nos apegaremos a este sencillo procedimiento que detallaremos a continuación. Como primer paso, determinamos el saldo de la cuenta de IVA acreditable. Como siguiente paso, determinamos el saldo de la cuenta de IVA trasladado. Una vez determinados los saldos de las cuentas de IVA acreditable e IVA trasladado, abrimos un nuevo esquema de mayor. Este esquema se llamará IVA a favor o IVA a cargo, dependiendo del saldo que nos resulte. Bien, realizamos los traspasos correspondientes. Para hacer esto, tenemos que hacer en la cuenta de IVA acreditable un abono por el importe correspondiente al saldo de la cuenta. Posteriormente, este mismo importe lo pasaremos como un cargo al nuevo esquema de mayor que hemos abierto. Como siguiente paso, realizamos un traspaso por el importe correspondiente al saldo de la cuenta de IVA trasladado. En este caso, hacemos un cargo a esta cuenta y realizaremos un abono que irá en el esquema de mayor que hemos abierto anteriormente. Como último paso, determinamos el saldo de nuestra nueva cuenta. Esto es mediante una operación muy sencilla, hacemos una resta. En este caso, el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado, por lo que nos dará como resultado un saldo deudor. Esto es, nos dará como resultado un IVA a favor. En el caso de que el IVA trasladado hubiese sido más grande que el IVA acreditable, entonces tendríamos un saldo acreedor. En este caso tendríamos un IVA a cargo.